¿Te ha pasado de que en algún momento como mujer has sentido la discriminación al momento de buscar trabajo o de buscar un mejor posicionamiento dentro de tu trabajo para mejorar? Tú que eres varón, ¿has sido testigo de alguna situación de vulneración de derechos de mujeres en el proceso de inserción laboral? ¿Por qué pregunto esto? Porque justamente en la jornada de hoy vamos a estar dialogando sobre el tema de la discriminación por edad, entre otros factores, en el acceso y permanencia en el mercado laboral de las mujeres en América Latina. Y para esto, para dialogar sobre estos aspectos, estamos invitando y estamos recibiendo a Natalia Escobar, que estamos dándole la... Buenas tardes, ¿cómo estás, Natalia? ¿Cómo estás? Hola a todas y todos, buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación y un saludo para todas las personas que se conectan a escucharnos. Es un verdadero gusto poder estar en contacto en esta jornada para poder dialogar sobre estos temas de tanto interés, ¿verdad, Natalia? Los propios organismos internacionales como la OIT han determinado a las mujeres como un grupo claramente marcado como objeto de discriminación en nuestro continente. Para comenzar, ¿cómo podemos definir, cómo podemos entender el tema de la inclusión laboral en las mujeres y estos aspectos que tanto impactan negativamente en estos procesos, Natalia? Bueno, lo primero que hay que entender es que las mujeres evidentemente sufrimos unas discriminaciones particulares en el mercado de trabajo. Digamos, pasa por brechas salariales, pero también por menos participación en el mercado de trabajo, por segregación ocupacional. Todo esto, digamos, de cierta parte depende directamente del mercado de trabajo, es decir, empleadores y empleadoras que, por ejemplo, no les gusta contratar mujeres o prefieren trabajar, digamos, como con ciertos grupos poblacionales, pero también depende de las estructuras de la sociedad, de cómo nos hemos repartido las formas en las que trabajamos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, todo lo asociado al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, pues recae principalmente sobre las mujeres. Y es ahí donde se empiezan a gestar unas discriminaciones que van, digamos, como en otro nivel, ¿no? Porque hay como también una autosegregación, una autoexclusión del mercado de trabajo, pues para poder hacerse cargo de las responsabilidades del hogar. Digamos que esta es una condición estructural de la sociedad, no exclusivamente del mercado de trabajo, pero que recae mucho sobre el mercado de trabajo. Y el problema allí es que como es del mercado de trabajo donde como sociedad hemos convenido que es de donde salen los recursos para la sobrevivencia humana, pues entonces esto tiene unos efectos sobre las mujeres de manera desproporcionada, donde son las mujeres las que se ven más representadas en índices de pobreza, y hablamos de feminización de la pobreza, pero también hablamos de que su inserción en el mercado de trabajo es supremamente errático, y entonces no logramos establecer unas carreras profesionales a la par de nuestra contraparte, los hombres, que sí logran tener unas carreras profesionales un poco más estables, sin decir que ellos no sufran las consecuencias del mercado de trabajo, en el que cada vez vemos mayor flexibilidad, más desregulación, y por lo tanto pues más bajos salarios, más informalidad. Venimos saliendo, algunos dicen que todavía estamos, pero hay otros investigadores dicen que todavía estamos saliendo de una pandemia que golpeó fuertemente al mercado laboral. Y dentro del mercado laboral a diferentes sectores en particular. Y estamos hablando para circunscribirnos en un área específica en esta América Latina que nos toca vivir y convivir a diario. En este proceso, ¿cuál crees tú, desde lo que significa tu experiencia en este estudio, en esta rama que tiene que ver con la inserción laboral de las mujeres en sus diferentes aspectos? ¿Cuáles son los aspectos justamente que más golpean? ¿Cuáles son esos elementos discriminatorios que más golpean? ¿Es la discriminación por género? ¿Es la discriminación por edad? ¿Es la discriminación por ubicación geográfica de donde residen estas mujeres? ¿Es la combinación de un poco de todo eso? ¿Cómo lo percibes tú en tu experiencia?
Bueno, ese es un problema que hay que verlo de manera interseccional. Un interseccional me refiero a que es un problema que va, digamos, como enfrentándose a partir de unas capas particulares de las características que tenemos las personas y de las cuales, digamos, se ejercen unas formas de poder en las que pues hay personas que sufren unas discriminaciones altísimas y otras, digamos, como menos, ¿cierto? O unas discriminaciones distintas, ¿no? Entonces, por supuesto que cuando uno empieza a intersectar, pues no es lo mismo, por ejemplo, una mujer blanca o mestiza, ¿cierto? En una ciudad principal que una mujer racializada de manera negativa en una ciudad pequeña, en una ciudad intermedia o en un pueblo, digamos, son condiciones estructurales diferentes y por supuesto que fue golpeando la pandemia de manera particular a todas, ¿no? Pero una cosa importante que sucedió en la pandemia es que se cortaron los circuitos de cuidado, ¿cierto? Los circuitos en donde recae todo el cuidado que no se ejerce en los hogares, ¿cierto? Entonces, instituciones educativas para niños, niñas y adolescentes, instituciones de cuidado para personas mayores, entonces todo ese cuidado que se ejercía de manera institucional, pues recae sobre los hogares y son las mujeres las que mayoritariamente se tienen que hacer cargo, muchas de ellas interrumpiendo eh, sus, eh, sus jornadas de trabajo, interrumpiendo sus carreras profesionales para poder hacerse cargo, ¿cierto? Pero esto va teniendo, digamos, como unos efectos diferenciados sobre todas y todos con cosas, digamos, muy estructurales, por ejemplo, asociadas a la supervivencia, pero luego con otras formas, digamos, como mucho más sutiles de la discriminación que van adquiriendo formas que se van explayando, ¿no? Y van haciendo que las discriminaciones sean mayores, ¿no? Entonces uno podría, digamos, como ver todas las intersecciones que empiezan a aparecer allí, ¿no? Entonces, por ejemplo, una mujer más adulta es una mujer que se asume menos, por ejemplo, menos bella, pero también menos productiva, ¿cierto? Un hombre también, ¿cierto? Pero esto recae mucho más, por ejemplo, sobre las mujeres. Y si además esta mujer es una mujer, por ejemplo, racializada y una mujer que es pobre, ¿cierto? Que está en los índices de pobreza, pues estas formas de la discriminación se van haciendo mucho más severas y por supuesto puede conseguir menos recursos en el mercado de trabajo, ¿cierto? Es decir, se le discrimina más en el mercado de trabajo, se le considera, por ejemplo, menos productiva, menos valiosa, se le paga menos o simplemente no se le contrata para hacer ningún trabajo, ¿no? Entonces son, digamos, como formas diferenciadas que además la pandemia y los confinamientos generados por la pandemia, pues exacerban esto y es aún hoy las mujeres no han podido recuperar su posición en el mercado de trabajo, la posición que había antes, que no era además una buena posición, ¿no? Que ya era una posición mucho más limitada para ellas. Claro, y en este sentido queríamos consultarte, atendiendo también a esta labor que desempeñas desde la coordinación en el Observatorio para la Equidad de la Mujer. ¿Qué pasa con esto del ámbito privado y del ámbito público? ¿Hay semejanzas, hay diferencias sensibles o el tema de la discriminación de la mujer en el mercado laboral, tanto público como privado, se mantiene lamentablemente en una situación similar? Bueno, ese es un hecho estilizado. Cuando, digamos, de la economía decimos hecho estilizado, nos referimos a que es un hecho que es generalizado, que es estructural. En América Latina, el hecho estilizado es que las mujeres hacen parte más del mercado de trabajo de lo público, porque en lo público encuentran generalmente condiciones mucho más equitativas, porque digamos, como las convocatorias y las formas de empleo, digamos, son mucho más estrictas frente a la discriminación por sexo, por edad, por condiciones, por ejemplo, de discapacidad. Entonces, las mujeres encuentran, digamos, como un espacio mucho más seguro o en el que pueden ejercer mejor sus carreras en el ámbito de
lo público, ¿sí? En el sector privado, pues sí hay, digamos, como una discriminación mayor, o es al menos lo que encuentran la mayoría de los estudios, y es que, digamos, en el sector privado no hay las mismas garantías de contratación, de promoción, de ascenso dentro de las empresas, y que las mujeres encuentran muchas más dificultades. En lo público, pues dado que generalmente tratan de tener unas normas más claras, pero también hacerle una mayor auditoría, seguimiento y veeduría a esas normas y a esas prácticas que se dan a partir de la norma, pues es mucho, mucho más, digamos, práctico para las mujeres hacer cumplir sus derechos por ejemplo, abrir un caso por discriminación sin que eso represente para ellas la pérdida de los ingresos. En lo privado, pues es mucho más al arbitrio de quien contrata pues lo que pasa dentro de las empresas, ¿no? Y por ejemplo los despidos sin justa causa que pueden ser indemnizados, pero van a seguir siendo un despido y esa mujer va a dejar de tener un ingreso, pues entonces ahí también, digamos, eso representa una inequidad grande, pues porque la norma, digamos, como que está, a pesar de que hay, digamos, como unas normas constitucionales que protegen el trabajo y a las trabajadoras, pues no necesariamente eso va a suceder, pues porque las mujeres sienten mucho más temor de, por ejemplo, hacer cumplir las normas dentro de esto, digamos, el ámbito del trabajo en lo privado. Claro. Seguramente tú lo has escuchado, lo has trabajado, lo has debatido intensamente en diferentes instancias y foros públicos y privados también, que son estos términos de paridad, de equidad, de igualdad, pero de tanto usarlos a veces perdemos como la noción de qué significan, de cuál es la potencialidad y la discrecionalidad o no de cada uno de ellos. ¿Cómo podemos adaptar estos términos, estos conceptos, estos fundamentos al momento de pensar y de trabajar en una mejor inclusión al mercado laboral de las mujeres con sus diferentes características, cuando hablamos de paridad, cuando hablamos de equidad, cuando hablamos de igualdad en el acceso a oportunidades? Natalia. Bueno, yo trato de hacer como una invitación a las personas que reclutan, las personas, los empresarios, las empresarias, a la hora de contratar, más digamos que traer el concepto o digamos como la definición legal de qué significa cada uno o a qué van. Yo creo que lo importante es que sean, digamos, como capaces de comprender esas realidades y también trabajar con esas realidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, una mujer que tiene hijos, o una mujer mayor, o un hombre mayor, ¿cierto? No necesariamente representan baja productividad para las empresas. De hecho, hay estudios, por ejemplo, que demuestran que la diversidad dentro de las empresas es buena, es importante y trae nuevas ideas, trae nuevas formas de hacer las cosas que no necesariamente, por ejemplo, hacer las cosas muy rápido o hacer las cosas siempre de la misma manera, pues van a traer los mejores resultados, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay estudios que demuestran que las mujeres en las empresas generan unas prácticas un poco más éticas y más equitativas. No necesariamente eso va a ser un respaldo, ¿cierto? Pero es, digamos, como lo que encuentran estas grandes empresas con estas juntas de accionistas, donde la mayoría son hombres, y luego cuando llegan las mujeres, pues hay, digamos, como un refresco de esas formas de hacer las cosas, ¿no? Pero también es entender, y el mercado tiene que entender, y como sociedad tenemos que entender que los cuidados son centrales. Sin los cuidados, pues no hay humanidad, ¿cierto? Y son las mujeres las que principalmente cuidan en este mundo, en este planeta, a las futuras generaciones de los futuros trabajadores, ¿no? Entonces, si queremos tener trabajadores futuros que sean productivos, que puedan traer a las empresas como nuevo talento y nuevas formas de hacer las cosas, pues también tenemos que ver cómo hacemos para cuidar a las cuidadoras, ¿no? Para cuidar y proteger a esas personas que generalmente son las que cuidan, que generalmente son mujeres, aunque lo ideal sería que los hombres pues también se incorporaran a esta gran masa de trabajadoras Ujú. y trabajadores domésticos y de cuidados no remunerados, hiciéramos estos trabajos en equidad. Y eso también traería algo de equidad al mercado de trabajo, sin decir que sería una garantía, pues porque, digamos, hay otras razones por las que se discrimina, pero principalmente están asociadas a todo lo que pasa en el ámbito de lo privado, del hogar, ¿cierto? Que esperamos que no salga de ahí, que se quede ahí, pero si todos, digamos, hacemos parte de ese trabajo doméstico y de cuidados, pues vamos a encontrar un mundo mucho más equitativo.
Perdón, tú hablabas de algo central que tiene que ver con la formación, la capacitación, y ahí apelo a tu rol también como docente, trabajadora de una universidad allí en Colombia. Nos gustaría conocer cuáles percibes tú que son las fortalezas y las debilidades que se están manejando en los aspectos formativos de estas nuevas generaciones de trabajadores y trabajadoras para justamente robustecer estos conceptos y que impacten de manera positiva en las empresas, en los emprendimientos, en los emprendimientos cooperativos, en las comunidades de los diferentes espacios, porque sabemos que no es lo mismo ser una mujer desempleada en Bogotá o una mujer desempleada en alguna ciudad del interior de cualquier país de nuestra América Latina. ¿Cómo podríamos entonces explicar, entender, analizar mejor esta situación de formación que hoy se está dando tanto por parte de profesoras como de profesores en los diferentes espacios académicos, no solamente de Colombia, sino de América Latina, que tú tengas conocimiento, Natalia? Bueno, en primer lugar, pues necesitamos como lograr que la educación superior logre llegar a más personas, ¿no? Cuando vemos las cifras, pues vemos que el 20%, bueno, eso varía dependiendo de los países, pero entre el 20 y el 30% de la población que debería estar en la universidad, pues apenas llega, ¿cierto? Es decir, el otro 70% pues son personas jóvenes que no tienen acceso a la educación superior. Entonces, y eso en algunos es el 80%. Entonces necesitamos más personas llegando a la educación superior definitivamente, también para lograr, digamos, más productividad en las empresas, para lograr como mejores resultados, ¿no? Pero hay una cosa muy importante que necesitamos en América Latina y es revalorar y aprender a valorar mucho más los oficios. ¿No? Generalmente valoramos muy bien, por ejemplo, las carreras profesionales, pero muy poco los oficios. Eso no pasa, por ejemplo, en los países del norte global, donde, por ejemplo, los carpinteros, las panaderas, ¿cierto? Las personas que hacen oficios que no necesariamente están asociados a la educación superior, pero que son centrales, ¿no? Son centrales para la vida, pues allá se valoran mucho más, ¿no? Y son personas que, por ejemplo, pueden llegar a tener tienen unas vidas dignas, unas vidas que merecen ser vividas, que es el concepto, digamos, que viene de la economía feminista y la economía del cuidado. Pero luego aquí encontramos, por ejemplo, que estas suelen ser trabajadores pobres, es decir, personas que trabajan en el mercado de trabajo, que tienen unos salarios, pero que al mismo tiempo son pobres, ¿no? Porque uno tiene la idea de que el pobre es ese que no trabaja, que está desempleado o ni siquiera participa del mercado de trabajo. En este caso, pues tenemos trabajadores y trabajadoras pobres, pero que hacen oficios que son centrales para que la sobrevivencia de todas y todos, ¿no? ¿Quién no necesita comida, pero quién no necesita el mueble o la cama o que le arreglen la electricidad o el plomero, ¿cierto? Por ejemplo, todas esas actividades necesitamos revalorarlas mucho más y también que pasen por procesos educativos para que también esas actividades sean mucho más calificadas, ¿cierto? Es decir, la persona que construye la casa, la persona que pinta, ¿cierto? Esas pueden ser actividades mucho más calificadas que se pueden hacer con muchos mejores estándares, pero que también deberíamos valorar mucho más y en América Latina eso no pasa, ¿no? Sino que son trabajos que dejamos allí de lado, que los miramos como, ojalá tú estudies para que nunca hagas eso, ¿cierto? Eso por un lado. Y por el otro, necesitamos también reducir las horas de trabajo que trabajan las personas que hacen trabajo remunerado, ¿cierto? O sea, tenemos unos, no, es que Colombia, México, Uruguay son los países donde las personas dedican más horas al trabajo. Bueno, pero entonces sí trabajamos tanto porque somos más pobres. Ah, pues somos más pobres porque esas horas de trabajo pues no están bien repartidas, no son horas necesariamente calificadas, ¿cierto? Entonces tenemos unos mercados de trabajo muy precarios, pero para que dejen de ser precarios pues también necesitamos calificar esa mano de obra, que no necesariamente tiene que ser hacer una carrera profesional, ¿no? Pero sí puede ser pasar por procesos de educación superior donde los oficios puedan ser mucho más calificados. En este segundo segmento que estamos compartiendo con esta entrevista, que mucho agradecemos con Natalia Escobar Báquiro directamente en esta conexión entre Uruguay y Colombia, desde Píldoras Digitales, queríamos entrar de lleno a este aspecto que tiene que ver con qué pasa con las nuevas tecnologías y el mercado laboral. ¿Sirven o no sirven al momento de
trabajar, de aportar a la mejor inclusión de la mujer en el mercado laboral, ya sea presencial como a distancia, ya sea presencial como virtual. En esos aspectos me gustaría conocer tu opinión, tu experiencia, tu lectura de cómo consideras que las nuevas tecnologías están jugando a favor o en contra de la consolidación de la garantía de estos derechos laborales de las mujeres en Colombia y en América Latina en general. Bueno, esto voy a mencionarlo como en dos vías. La primera vía es las mujeres trabajando en asuntos de tecnología. Este suele ser un mercado de trabajo muy masculinizado, donde son los hombres los que lideran y las mujeres sienten unas enormes discriminaciones en este mercado de trabajo, ¿no? No se les considera, sus opiniones no son importantes cuando deciden estudiar este tipo de carreras. No necesitamos más mujeres en las carreras tipo STEM, que son las de tecnología, ciencia, matemáticas, tenemos menos mujeres, ¿no? Entonces necesitamos promover con mayor ahínco que las mujeres participen en este tipo de profesiones y eso también le va a dar un vuelco y un refresco a ese tipo de carreras que suelen ser, pues de nuevo, muy masculinizadas, ¿no? Entonces, por un lado, pues es un mercado laboral bastante difícil para ellas, ¿no? Las mujeres, por ejemplo, que trabajan en Silicon Valley, las mujeres que trabajan en este tipo de empresas suelen decir que es árido, que para ellas es difícil, que no encuentran amigos, que no encuentran grupos de amigos, que no encuentran apoyo, que no encuentran, por ejemplo, procesos de mentoría, ¿no? Que son muy importantes para crecer y ascender en el mercado de trabajo. Entonces, eso por un lado. Por el otro lado es el home office como forma de trabajo que en un primer momento uno puede pensar, bueno, es un gran avance para lograr que las mujeres, por ejemplo, puedan hacerse cargo de las responsabilidades del hogar y al mismo tiempo trabajar. Pero al mismo tiempo lo que eso hace es que ancla a las mujeres a las responsabilidades familiares, es decir, como que no logramos que el cuidado salga del hogar o que el cuidado sea un problema de todas y todos, ¿no? Sin decir que las mujeres deberían dejar de cuidar, no, deberíamos tener más tiempo para cuidar todas y todos, ¿cierto? Pero necesitamos también que el cuidado no sea tan familista, que es otro hecho estilizado para América Latina. Son las familias las que se tienen que encargar de los cuidados, es decir, son las mujeres las que se tienen que encargar de los cuidados. Y eso debería suceder más por fuera, ¿no? Debería pasar en guarderías, debería pasar en instituciones, pero también deberíamos poder tener ayuda, no otras manos, no manos de los hombres, pero también, por ejemplo, las empresas generando lugares de cuidado dentro de las empresas, ¿no? Porque si no, entonces es una limitación más, ¿no? Es decir, ¿cómo hace uno, aunque usted esté en su casa trabajando, pues usted va a tener una personita que va a estar aquí interrumpiendo y dificultando, ¿cierto? Y es difícil sin decir que no sea, digamos, hay mujeres que les parece, digamos, como bien, digamos, como una buena práctica, pero lo importante es que eso no genere otras formas de discriminación, que no las limite y que no limite, digamos, sus posibilidades de el ejercicio de una carrera profesional en la que puedan ascender, en la que puedan promoverse a sí mismas. Bien, entendiendo estos planteos que haces y que son muy válidos y entendibles, quisiéramos conocer tu opinión con respecto a partir de la creación o la utilización de estas herramientas, ¿cuál consideras tú que pueden ser las potencialidades que tienen las plataformas digitales o cuáles son esas plataformas digitales que le generan mayores ventajas a las mujeres hoy en día en esta etapa post-pandemia para efectivamente garantizar su derecho al trabajo? ¿Consideras que hay alguna diferencia en lo que tiene que ver con lo que pasaba antes de que que incursionaran las nuevas tecnologías en el mercado laboral o se mantienen más o menos de manera similar a lo que era la era analógica, digamos? Yo, digamos, soy una convencida y lo sé, digamos, también por experiencia propia, que la pandemia cambió las formas de trabajo, ¿cierto? Y hombres y mujeres, digamos, entraron también en una etapa donde creo que muchas empresas también entendieron que el trabajo desde casa, por ejemplo, y que las plataformas digitales permiten el trabajo de forma distinta. Um, Sin embargo,
la persistencia de las brechas de género pues siguen allí, ¿no? Siguen presentes, siguen latentes. Entonces seguimos con brechas salariales, seguimos con brechas de participación enormes, ¿sí? Entonces esto no necesariamente pues ha cambiado radicalmente para muchas y muchos, pero también eso está asociado al tipo de trabajo, de nuevo, digamos, volvemos a lo calificado, ¿no? ¿Quiénes son las personas que pueden hacer trabajo desde casa? Pues no son tantas, ¿cierto? Porque es un trabajo, digamos, calificado distinto. Pero en América Latina sucedió también que muchas empresas, por ejemplo, prefieren ver a sus trabajadoras y trabajadores en las empresas y esto no necesariamente cambió la vida, mejor dicho, a lo que me refiero es a que estructuralmente no hubo un cambio porque en América Latina, pues porque no se mutó a el home office como muchas personas esperaban que fuera a pasar, ¿no? Que fueran contratos más 100% remoto o un 90% remoto, sino que al contrario, por ejemplo, les dejan un día de home office o asuntos de este estilo, pues que no necesariamente las plataformas digitales entraron a apoyar, sino que las empresas, digamos, como que dijeron, bueno, queremos que nuestros trabajadores y trabajadoras regresen, ¿no? Entonces creo que no cambió radicalmente el mercado de trabajo, pero sí cambió la forma de ver el trabajo, creo que de manera mundial, y esperamos pues que con el tiempo también entonces estas plataformas entren a apoyar y entren a apoyar también mucho más las tareas de cuidado. No me quiero referir como a las tareas de las mujeres, sino a las tareas de cuidado porque es una responsabilidad de todas y todos, ¿no? Y entonces sí creo que podemos pensar cómo estas plataformas nos pueden ayudar a cuidar de manera distinta porque van a haber unos cuidados también que van a ir cambiando, ¿no? Entonces hay que ver qué cambió del trabajo remunerado, pero también qué cambian las plataformas del trabajo no remunerado, que es la base sobre la cual se subyace la desigualdad y la estructura de desigualdad que se perpetúa en contra de las mujeres. Natalia, no podíamos dejar por fuera de este análisis, de esta conversación que hemos propuesto para la jornada de hoy, con lo que tiene que ver con el tema de la comunicación, los medios y los comunicadores o las comunicadoras. Hemos hablado de políticas públicas, hemos hablado de las empresas, hemos hablado de trabajo público y privado, de emprendimiento, de formas de responsabilizar y garantizar los derechos. Pero ¿qué pasa con los medios de comunicación? ¿Qué responsabilidad tienen con el cambio o el sostenimiento de estos estereotipos que hoy vivimos en este siglo XXI, que parecía que iba a ser tan disruptivo, que iba a ser tan diferente al siglo XX que dejamos atrás apenas hace 23 años? ¿Cómo consideras tú que está siendo el posicionamiento de los medios de comunicación con respecto al tema de la inclusión laboral de las mujeres? Bueno, los medios de comunicación tienen una gran deuda, pero también creo que tenemos que tratar de agradecer en lo que se ha avanzado, ¿no? Yo creo que hay que tratar de, como siempre, en ambas vías. Los medios de comunicación han tenido un efecto grandísimo. Si uno, hay trabajos académicos, por ejemplo, que muestran cómo las revistas de los años 60 y 70, nuestras revistas femeninas, ¿no? Destinadas a mujeres, mostraban a las mujeres, por ejemplo, poco productivas, poco coherentes, malas trabajadoras o las que trabajaban remuneradamente, pues como malas mujeres, malas madres, malas cuidadoras, ¿no? Entonces, efectivamente, los medios de comunicación han tenido un efecto muy grande, pero los medios de comunicación son también un reflejo de lo que socialmente pasa, ¿cierto? Entonces es también como esas personas que trabajan dentro de los medios de comunicación, pues también son personas de carne y hueso que viven en la sociedad, ¿cierto? Y reflejan un poco lo que generalmente ven, piensan, ¿cierto? Entonces, yo más que un llamado a cuentas, yo quisiera hacer es como un llamado a la acción, ¿no? Y es entrar a hacer estos análisis de manera interseccional, de entender la realidad de las mujeres, de entender, digamos, cómo los medios de comunicación son un eje político importantísimo que cambia, ¿no? Que lleva el mundo hacia allá o hacia acá, ¿no? Entonces, hay que lograr que los medios de comunicación
interioricen estas formas del lenguaje que son diferentes. Y esto se logra poniéndose en el papel de las mujeres, entendiendo cuál es el papel de las mujeres en el mercado de trabajo, pero también en la otra esfera, en la esfera de lo privado, y cómo hacemos para que estas dos esferas se encuentren y estén ahí. Pero yo sí quiero exaltar el trabajo que han venido haciendo muchos medios de comunicación en entender esto. Puede ser por la llamada de la sociedad, ¿cierto? Por un llamado de atención que les dicen, bueno, no, esto no está bien, que creo que eso es algo que está sucediendo, o sea, se le está haciendo como un mayor accountability a los medios de comunicación, sobre todo por el auge de las redes sociales, ¿no? Como que los medios de comunicación, no siempre, ¿cierto? Pero tratan de cuidarse un poco más en lo que dicen, por ejemplo, porque saben que cualquier cosa que dicen mal, pues se los cobran, por ejemplo, en redes sociales, y para los medios de comunicación, pues su nombre y su forma, digamos, es muy costoso perderlo, ¿no? Perder ese know-how y ese nombre. Entonces creo que esa accountability que hace la sociedad también es importante. Y fíjate que ese accountability va cambiando también la forma en la que las personas que hacen comunicación pues cambian la forma de comunicar, ¿no? Entonces creo que es una cosa que va de doble vía, ¿no? Es decir, claro, los comunicadores y la comunicación y los medios de comunicación tienen la culpa en muchas cosas, pero también porque la sociedad no llama cuentas, y a veces no llama cuentas porque no es un interés, ¿cierto? Porque no hay un interés social por hacerlo. Entonces, mejor dicho, si vamos a cobrar, cobrémosla de lado y lado. Entiendo. Ya prácticamente para finalizar, estamos rozando estos minutos que te habíamos propuesto para dialogar. Se han pasado sumamente rápidos, pero no quisiéramos perder la oportunidad de conocer de tu persona. ¿Cuáles serían entonces las perspectivas? Hemos hablado de las causas, hemos hablado de las consecuencias que trae la discriminación, no solamente por edad, sino también de otros factores que impactan sobre la inclusión de la mujer en el mercado laboral. Mirando en perspectiva hacia lo que viene o a lo que debería venir, ¿cuáles serían entonces las estrategias por parte de las trabajadoras, por parte de los empresarios y por parte de los estados para garantizar mayores y mejores modos o modalidades de inclusión femenina en el mercado laboral, según lo que tú consideras, Natalia? Bueno, ya en América Latina se vienen ensayando algunas formas, perdón que está pasando un vendedor ambulante, algunas formas de cómo lograr que las mujeres tengan una mejor posición en el mercado de trabajo y que tengan una mejor posición en la sociedad en general. Y, por ejemplo, en este caso, Uruguay ha sido un abanderado entre los países de esto, y son los sistemas de cuidados, ¿no? Uruguay tiene el primer sistema nacional de cuidados de América Latina, y ya le vienen siguiendo México, Argentina, Colombia. Brasil también tiene algunos primeros intentos de generar sistemas de cuidados. Estos sistemas de cuidados son unas políticas que integran a la sociedad, a las empresas, a las ONG, por supuesto el Estado, que está allí de primero y es pues el que debería ser garante de los derechos, para que los cuidados sean dados en mejor calidad, ¿no? Con más equidad, pero también para que todos nos involucremos allí. Entonces, en la medida en la que un sistema de cuidados logra funcionar, es decir, que los cuidados y todo lo que se ancla al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado logre no ser solamente responsabilidad de ciertas personas, pues eso también logra que haya mejores formas de equidad. Pero pues también necesitamos que las empresas entiendan que el cuidado también es importante para ellas, pues porque es la forma de la generación de los trabajadores del futuro. Necesitamos también que las mujeres logren también desarraigarse un poco, digamos, como de ser esas únicas cuidadoras. No estoy diciendo que no cuiden, no, cuidar es lindo, es bello, por eso tenemos hijos, tenemos animales, tenemos plantas, ¿cierto? Porque cuidar hace parte de una necesidad humana, pero al mismo tiempo necesitamos dejar de ser las únicas cuidadoras, ¿no? Y en eso, por ejemplo, los sistemas de cuidados pueden ser muy útiles, porque lo que logran o lo que intentan hacer es repartir los cuidados. Y en la medida en la que esos cuidados se reparten, pues el mercado de trabajo logra absorber mucho más a las mujeres, pues porque no son las principales responsables del cuidado de los hogares. Entonces, mi invitación siempre es a que, al menos en esta primera etapa, en la que estamos entendiendo la importancia de las mujeres en el mercado de trabajo, es a que
pensemos en cómo hacemos para incorporar estos sistemas de cuidado que sean equitativos, que sean étnico-diferenciales, que sean territoriales, que sean capaces de entender, ¿no?, esas realidades tan diversas que hay en América Latina, que no son solamente las ciudades principales, sino que son estos centros poblados, estos lugares dispersos donde, no sé, tenemos pueblos, ¿cierto?, donde el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado pues es mucho más difícil porque no hay acueducto, porque no hay recolección de basuras, y todo esto generalmente recae principalmente sobre las mujeres. Entonces necesitamos que estos sistemas de cuidado se articulen con otras políticas públicas, se articulen con las empresas y con toda la sociedad para que las mujeres dejen de estar ancladas específicamente en esa esfera de lo privado, donde al parecer no lo asignaron por derecho propio, pero no debería ser así. Nosotros invitamos a todas y a todos a que podamos continuar este debate en el buzón de comentarios del repositorio de píldoras digitales, que va a quedar disponible para todos a partir de la finalización de este diálogo en vivo. Agradecemos muchísimo a todas las personas que han estado asistiendo en directo a esta conversación, y a todos quienes van a estar teniendo contacto con este material. Agradecer enormemente a Natalia Escobar Baquero, profesora de la Universidad ICESI y coordinadora en el Observatorio para la Equidad de las Mujeres en la República de Colombia. Desde Píldoras Digitales, muchísimas gracias, y continuamos el debate en el buzón de comentarios, si te parece. Muchas gracias, Víctor, que esté muy bien. Un saludo para todas y todos, y los invitamos a que visiten la página de Facebook del Observatorio para la Equidad de las Mujeres, nuestras redes sociales, Twitter, LinkedIn, estamos en todas. Si tienen alguna duda, sugerencia, inquietud, nos pueden escribir por nuestros buzones y ahí les estaremos contestando. Un abrazo para todas y todos. Un saludo enorme. Vamos a estar dejando en la descripción del video también los enlaces para que puedan ir directamente con un solo clic allí a esos sitios que tú mencionas, para seguir en contacto y conociendo más, para entender mejor estas realidades. Muchísimas gracias y será hasta una próxima oportunidad. Que pases bien. Chao.